nombre es Dylan Isaac Rivera Cotaña. Estoy en la materia de Circuitos Eléctricos 1 con el ingeniero Yuri Pérez Peredo. Bueno, para el siguiente ejercicio nos pide calcular la potencia absorbida por la fuente de corriente de 5 amperios en el circuito. Bueno, para este circuito, para simplificarlo, vamos a aplicar el método de nodos. Y como ya calculé aquí, tendremos el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 y nodo 6. Tendremos un supernodo gracias a esta fuente de corriente que le llamamos el voltaje 1, y en esta parte, ya que las dos resistencias no tienen ninguna fuente de por medio, podemos hacer igual un supernodo. Y diremos que esta es nuestra referencia y que el voltaje 6, como no tiene ninguna fuente, directamente es su voltaje 0. Y aquí, como esta fuente de voltaje no está interrumpida por ninguna corriente y está directamente conectada a un nodo, podremos decir que el voltaje 5 es igual a 3Vx. Bueno, para el nodo 1. Para el nodo 1 tendremos que voltaje 1 menos 3Vx sobre la resistencia en este caso es 4, más voltaje 1 menos voltaje 3 sobre la resistencia, que en este caso la resistencia es de 7, y menos la corriente de 0,1 amperios. Obviamente para el nodo 3 tendremos lo siguiente. Para el nodo 3 tenemos el voltaje 3 menos el voltaje 1 sobre la corriente, que es 7, más el voltaje 3 menos 3Vx sobre la corriente que comparten, que es 5, más la corriente que sale, que es 5 amperios, y más el voltaje 3 sobre la resistencia 6. Ya no tomamos en este caso el voltaje 6 porque es 0 directamente, todo esto igualamos a 0. Ahora seguimos con el nodo 4. En el nodo 4 tendremos la corriente, que será negativo, menos 5 amperios, más el voltaje 4 más 13 voltaje delta. Todo esto sobre la resistencia 3, más el voltaje, la corriente 0,1 más el voltaje 4 sobre la resistencia, que es 2. Vx, vamos a encerrar el circuito y vamos a obtener la siguiente ecuación: voltaje X más voltaje delta más 9 por 0,1 menos la corriente, que es 5, y delta es igual a 0. De aquí despejamos Vx. Tendremos la siguiente ecuación. Ahora tendremos que tener unas ecuaciones auxiliares, y por la caída de tensión podemos obtener que voltaje delta es igual a voltaje 1 menos voltaje 3, y la corriente delta es igual a 3Vx menos voltaje 1. Esto sobre la resistencia, que es 4. Ahora, estas ecuaciones tenemos que reemplazarlos en esta ecuación general que tenemos, y vamos a cortar el video para que no se haga muy largo. Obteniendo la ecuación para Vx, solo nos queda reemplazar en las tres ecuaciones que tenemos del principio, que obtuvimos por el método de nodos. Bueno, reemplazando tendremos lo siguiente. Tendremos voltaje 1 sobre 4 menos 3 cuartos multiplicado por Vx, que sería 9 sobre 11, V1 menos 4 sobre 11, V3 más 18 sobre 55, más el voltaje 1 sobre 7 menos voltaje 3 sobre 7 menos 0,1 es igual a 0. En la segunda ecuación igualmente reemplazamos voltaje 3 sobre 7 menos
voltaje 1 sobre 7 más voltaje 3 sobre 5 menos 3 quintos, y aquí reemplazamos Bx, que sería 9 sobre 11 B1 menos 4 sobre 11 B3 más 18 sobre 55 más 5 más el voltaje 3 sobre 6. Y por último reemplazamos en la ecuación número 3, sería menos 5 más voltaje 4 sobre 3 más 13 sobre 3 voltaje 1 menos voltaje 3 más 0,1 más voltaje 4 sobre 2. Bueno, de aquí simplemente, una vez teniendo estas ecuaciones, simplemente queda simplificar y meter a la calculadora. Entonces sería simplificando, ya obteniendo la ecuación para Bx, solo nos queda reemplazar en las tres ecuaciones que tenemos del principio que obtuvimos por el método de nodos. Bueno, reemplazando tendremos lo siguiente. Tendremos voltaje 1 sobre 4 menos 3 cuartos multiplicado por Bx, que sería 9 sobre 11 B1 menos 4 sobre 11 B3 más 18 sobre 55 más el voltaje 1 sobre 7 menos voltaje 3 sobre 7 menos 0,1 es igual a 0. En la segunda ecuación igualmente reemplazamos voltaje 3 sobre 7 menos voltaje 1 sobre 7 más voltaje 3 sobre 5 menos 3 quintos, y aquí reemplazamos Bx, que sería 9 sobre 11 B1 menos 4 sobre 11 B3 más 18 sobre 55 más 5 más el voltaje 3 sobre 6. Y por último reemplazamos en la ecuación número 3, sería menos 5 más voltaje 4 sobre 3 más 13 sobre 3 voltaje 1 menos voltaje 3 más 0,1 más voltaje 4 sobre 2. Para obtener el voltaje de 5 amperios tendremos que irnos al circuito y hacer la caída nuevamente, que sería de voltaje 3 menos voltaje 4. Con esta ecuación podremos hallar el voltaje de 5 amperios y posteriormente obtener la potencia, que es lo que nos pedía el ejercicio. Bueno, reemplazando aquí, voltaje de 5 amperios es igual a menos 16,33 más 20,95. Esto nos da igual a 4,62 voltios. Bueno, una vez obteniendo este resultado, nos vamos a la fórmula de la potencia, que sería de la potencia sería igual a 4,62 por la corriente de 5. Esto nos da una potencia de 23,09 watts. Obtenido estas tres ecuaciones, simplemente queda simplificarlo. Simplificando quedaría lo siguiente: menos 17 sobre 77 P1 más 10 sobre 77 voltaje 3, y todo esto es igual a 19 sobre 55. Ahora en la segunda ecuación tendremos menos 244 sobre 385 B1 más 1681
sobre 2310 V3. Todo esto es igual a menos 1321 sobre 275. Y por último tendremos que 13 sobre 3 V1 más, no, perdón, en esta parte es menos 13, voy a decir igual, 13 sobre 3 voltaje 3 más 5 sobre 6 voltaje 4. Esto es igual a 4,9. Estas serían nuestras tres ecuaciones. Una vez metiendo a la calculadora esas tres ecuaciones nos arroja los siguientes resultados. Que voltaje 1 es igual a menos 11,17 voltios. Voltaje 4 es igual a menos 20,95 voltios. Y el voltaje 3 es igual a menos 16,33 voltios.